El libro perdido de Enki, Memorias y profecías de un dios extraterrestre. Escrito por Zecharia Sitchin. Introducción. Hace unos 445.000 años, astronautas de otro planeta llegaron a la Tierra en busca de oro. Tras amerizar en uno de los mares de la Tierra, desembarcaron y fundaron Eridu, hogar en la lejanía. Con el tiempo, el asentamiento inicial se extendió hasta convertirse en la flamante misión Tierra, con un centro de control de misiones, un espacio-puerto, operaciones mineras e, incluso, una estación de paso en Marte. Escasos de mano de obra, los astronautas utilizaron la ingeniería genética para darle forma a los trabajadores primitivos, el Homo sapiens. Más tarde, el diluvio barrió la Tierra en una inmensa catástrofe que hizo necesario un nuevo comienzo. Los astronautas se convirtieron en dioses y le concedieron la civilización a la humanidad, transmitiéndosela a través del culto. Después, hace unos 4.000 años, todo lo conseguido se desmoronó en una catástrofe nuclear provocada por los visitantes en el transcurso de sus propias rivalidades y guerras. Todo lo ocurrido en la Tierra, y especialmente los acontecimientos acaecidos desde el inicio de la historia del ser humano, lo ha recogido Zecharia Sitchin en su serie de Crónicas de la Tierra, a partir de la Biblia, de tablillas de arcilla, de mitos de la antigüedad y de descubrimientos arqueológicos. Pero, ¿qué ocurrió antes de los acontecimientos en la Tierra? ¿Qué ocurrió en el propio planeta de los astronautas, Nibiru, que les llevó a los viajes espaciales, a su necesidad de oro y a la creación del hombre? ¿Qué emociones, rivalidades, creencias, morales, o ausencia de estas, motivaron a los principales protagonistas en las sagas celestes y espaciales? ¿Cuáles fueron las relaciones que llevaron a una escalada de la tensión en Nibiru y en la Tierra? ¿Qué tensiones surgieron entre viejos y jóvenes, entre los que habían llegado de Nibiru y los nacidos en la Tierra? ¿Y hasta qué punto lo sucedido vino determinado por el destino, un destino cuyo registro de acontecimientos del pasado guarde la clave del futuro? ¿No sería prometedor que uno de los principales protagonistas, un testigo presencial que podía distinguir entre suerte o hado y destino, registrara para la posteridad el cómo, el dónde, el cuándo y el porqué de todo, los principios y los finales? Pues eso es, precisamente, lo que algunos de ellos hicieron. Y entre los principales de estos estuvo el líder que comandó el primer grupo de astronautas. Tanto expertos como teólogos reconocen en la actualidad que los relatos bíblicos de la creación, de Adán y Eva, del jardín del Edén, del diluvio o de la Torre de Babel se basaron en textos escritos milenios antes en Mesopotamia, en especial escritos por los sumerios. Y estos, a su vez, afirmaban con toda claridad que obtuvieron sus conocimientos acerca de lo acontecido en el pasado, muchos de ellos de una época anterior al comienzo de las civilizaciones, incluso anterior al nacimiento de la humanidad, de los escritos de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, los dioses de la antigüedad. Como resultado de un siglo y medio de descubrimientos arqueológicos en las ruinas de las civilizaciones de la antigüedad, especialmente en Oriente Próximo, se han descubierto un gran número de estos primitivos textos. Los hallazgos han revelado un gran número de textos desaparecidos, los llamados libros perdidos, que, o bien se mencionaban en los textos descubiertos, o se inferían a partir de ellos, no era conocida su existencia debido a que habían sido catalogados en las bibliotecas reales o de los templos. En ocasiones, los secretos de los dioses se revelaron en parte en relatos épicos, como en la epopeya de Gilgamesh, que desvelan el debate que tuvo lugar entre los dioses y que llevó a la decisión de que la humanidad pereciera en el diluvio, o en un texto titulado Atrahasis, que recuerda el motín de los Anunnaki que trabajaban en las minas de oro y que llevó a la creación de los trabajadores primitivos, los terrestres. De cuando en cuando, los mismos líderes de los astronautas fueron los que crearon las composiciones, a veces, dictando el texto a un escriba, como en el titulado La epopeya de Erra, en el cual uno de los dos dioses que desencadenaron la catástrofe nuclear intentó inculpar a su adversario. A veces, haciendo de escriba el mismo dios, como ocurre con el libro de los secretos de Thoth, el dios egipcio del conocimiento, que el mismo dios había ocultado en una cámara subterránea.
Según la Biblia, cuando el Señor Dios Yahvé le dio los mandamientos a su pueblo elegido, los inscribió en un principio por su propia mano en 2 tablas de piedra que le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Pero, después de que Moisés arrojara y rompiera estas tablas como respuesta al incidente del becerro de oro, las nuevas tablas las inscribió el mismo Moisés, por ambos lados, mientras permaneció en el monte durante 40 días y 40 noches, tomando al dictado las palabras del Señor. Si no hubiera sido por un relato escrito en un papiro de la época del faraón egipcio Khufu, Keops, concerniente al libro de los secretos de Thoth, no se habría llegado a conocer la existencia de ese libro. Si no hubiera sido por las narraciones bíblicas del Éxodo y el Deuteronomio, nunca habríamos sabido nada de las tablas divinas ni de su contenido. Todo esto se habría convertido en parte de la enigmática colección de los libros perdidos cuya existencia nunca habría salido a la luz. Y no resulta tan doloroso el hecho de que, en algunos casos, sepamos que hayan existido determinados textos, como que su contenido permanezca en la oscuridad. Este es el caso del libro de las guerras de Yahvé y del libro de Jaser, el libro del justo, que se mencionan específicamente en la Biblia. En al menos 2 casos, se puede inferir la existencia de libros antiguos, textos primitivos conocidos por el narrador bíblico. El capítulo 5 del Génesis comienza con la afirmación: este es el libro del Toledot de Adán, traduciéndose normalmente el término Toledot como generaciones, pero su significado más preciso es registro histórico o genealógico. De hecho, a lo largo de milenios, han sobrevivido versiones parciales de un libro que se conoció como el libro de Adán y Eva en armenio, eslavo, siríaco y etíope. Y el libro de Enoc, uno de los llamados libros apócrifos que no se incluyeron en la Biblia canónica, contiene fragmentos que, según los expertos, pertenecieron a un libro mucho más antiguo, el libro de Noé. Un ejemplo que se menciona con frecuencia sobre el gran número de libros perdidos es el de la famosa Biblioteca de Alejandría, en Egipto. Fundada por el general Ptolomeo tras la muerte de Alejandro en el 323 AC, se dice que contenía más de 500.000 de volúmenes, de libros inscritos en diversos materiales, arcilla, piedra, papiro, pergamino. Aquella gran biblioteca, donde los eruditos se reunían para estudiar el conocimiento acumulado, se quemó y fue destruida en las guerras que se desarrollaron entre el 48 a.C. y la conquista árabe, en el 642 después de Cristo. Lo que ha quedado de sus tesoros es una traducción al griego de los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, y fragmentos que se conservaron en los escritos de algunos de los eruditos residentes de la biblioteca. Y es así como sabemos que el segundo rey Ptolomeo comisionó, hacia el 270 AC, a un sacerdote egipcio al que los griegos llamaron Manetón para que recopilara la historia y la prehistoria de Egipto. Al principio, escribió Manetón, solo los dioses remaron allí. Luego, los semidioses y, finalmente, hacia el 3100 AC, comenzaron las dinastías faraónicas. Escribió que los reinados divinos comenzaron 10.000 años antes del diluvio y que se prolongaron durante miles de años, presenciándose en el último período batallas y guerras entre los dioses. En los dominios asiáticos de Alejandro, donde el cetro cayó en manos del general Seleucos y de sus sucesores, también tuvo lugar un empeño similar por proporcionar a los sabios griegos un registro de los acontecimientos del pasado. Un sacerdote del dios babilónico Marduk, Beroso, con acceso a las bibliotecas de tablillas de arcilla, cuyo centro era la biblioteca del templo de Harán, ahora en el sudeste de Turquía, escribió una historia de dioses y hombres en 3 volúmenes que comenzaba 432.000 años antes del diluvio, cuando los dioses llegaron a la tierra desde los cielos. En una lista en la que figuraban los nombres y la duración de los reinados de los 10 primeros comandantes, Beroso decía que el primer líder, vestido como un pez, llegó a la costa desde el mar. Era el que le daría la civilización a la humanidad, y su nombre, pasado al griego, era Oanes. Encajando muchos detalles, ambos sacerdotes hicieron entrega de relatos de dioses del cielo que habían venido a la tierra, de un tiempo en que solo los dioses reinaban en la tierra y del catastrófico diluvio.
En los trozos y en los fragmentos conservados, en otros escritos contemporáneos, de los 3 volúmenes, Veroso daba cuenta específicamente de la existencia de escritos anteriores a la gran inundación, tablillas de piedra que se ocultaron para salvaguardarlas en una antigua ciudad llamada Sipar, una de las ciudades originales que fundaran los antiguos dioses. Aunque Sipar fue arrollada y arrasada por el diluvio, al igual que el resto de las ciudades antediluvianas de los dioses, apareció una referencia a los escritos antediluvianos en los anales del rey asirio Asurbanipal, 668-633 AC. Cuando, a mediados del siglo VI, los arqueólogos descubrieron la antigua capital asiria de Nínive, hasta entonces, conocida solo por el Antiguo Testamento, hallaron en las ruinas del palacio de Asurbanipal una biblioteca con los restos de alrededor de 25.000 tablillas de arcilla inscritas. Coleccionista asiduo de textos antiguos, Asurbanipal hacía alarde en sus anales. El dios de los escribas me ha concedido el don del conocimiento de su arte. He sido iniciado en los secretos de la escritura. Incluso puedo leer las intrincadas tablillas en sumerio. Entiendo las palabras enigmáticas cinceladas en la piedra de los días anteriores a la inundación. Sabemos ahora que la civilización sumeria floreció en lo que es ahora Irak casi un milenio antes de los inicios de la época faraónica en Egipto, y que ambas serían seguidas posteriormente por la civilización del Valle del Indo, en el subcontinente indio. También sabemos ahora que los sumerios fueron los primeros en plasmar por escrito los anales y los relatos de dioses y hombres, de los cuales todos los demás pueblos, incluidos los hebreos, obtuvieron los relatos de la creación, de Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio y la Torre de Babel, y de las guerras y los amores de los dioses, como se reflejaron en los escritos y los recuerdos de los griegos, los hititas, los cananeos, los persas y los indoeuropeos. Como atestiguan todos estos antiguos escritos, sus fuentes fueron aún más antiguas. Algunas descubiertas, muchas perdidas. El volumen de estos primitivos escritos es asombroso. No miles, sino decenas de miles de tablillas de arcilla se han descubierto en las ruinas del Oriente Próximo de la Antigüedad. Muchas tratan o registran aspectos de la vida cotidiana, como acuerdos comerciales o salarios de los trabajadores, o registros matrimoniales. Otros, descubiertos principalmente en las bibliotecas palaciegas, conforman los anales reales. Otros más, descubiertos en las ruinas de las bibliotecas de los templos o en las escuelas de escribas, conforman un grupo de textos canónicos, de literatura sagrada, que se escribieron en lengua sumeria y se tradujeron después al acadio, la primera lengua semita, y, más tarde, a otras lenguas de la antigüedad. Incluso, en estos escritos primitivos, que se remontan a casi 6.000 años, encontramos referencias a libros textos inscritos en tablillas de piedra, perdidos. Entre los hallazgos increíbles, pues Teifior Afortunados no transmitiría plenamente la idea de milagro, realizados en las ruinas de las ciudades de la antigüedad y en sus bibliotecas, se encuentran unos prismas de arcilla donde aparece información de los 10 soberanos antediluvianos y de sus 432.000 años de reinado, una información a la que ya aludía Veroso. Conocidas como las listas de los reyes súmenos, y exhibidas en el Museo Ashmolean de Oxford, Inglaterra, sus distintas versiones no dejan lugar a duda de que los compiladores sumerios tuvieron acceso a cierto material común o canónico de textos primitivos. Junto con otros textos, igualmente antiquísimos, descubiertos en diversos estados de conservación, estos textos sugieren rotundamente que el cronista original de la llegada, así como de los acontecimientos que la precedieron y la siguieron, había sido uno de aquellos líderes, un participante clave, un testigo presencial. Ese testigo presencial de los acontecimientos y participante clave en ellos era el líder que había amerizado con el primer grupo de astronautas. En aquel momento, su nombre epíteto era Ea, aquel cuyo hogar es agua, y sufrió la amarga decepción de que el mando de la misión Tierra se le diera a su hermanastro y rival en punto Lil, señor del mandato, una humillación que no quedaría suficientemente mitigada con la concesión del título de en punto Ki, señor de la Tierra.
relegado de las ciudades de los dioses y de su espaciopuerto en el Edén, para supervisar la extracción de oro en el Ak.Zu, África Sudoriental. Enki fue, además de un gran científico, el que descubrió a los homínidos que habitaban aquellas zonas. Y, de este modo, cuando se amotinaron y dijeron ya basta, los Anunnaki que trabajaban en las minas, fue él quien pensó que la mano de obra que necesitaban se podía conseguir adelantándose a la evolución por medio de la ingeniería genética. Y así apareció el Adán, literalmente, el de la tierra, el terrestre. Como híbrido que era, el Adán no podía procrear. Pero los acontecimientos de los que se hace eco el relato bíblico de Adán y Eva en el jardín del Edén dan cuenta de la segunda manipulación genética de Enki, que añadió los genes cromosómicos extras necesarios para la procreación. Y cuando la humanidad, al proliferar, resultó no adecuarse a lo que tenían previsto los dioses, fue él, Enki, el que desobedeció el plan de su hermano Enlil de dejar que la humanidad pereciera en el diluvio, unos acontecimientos en los que el héroe humano recibió el nombre de Noé en la Biblia, y Ziusudra en el texto sumerio original, más antiguo. Enki era el primogénito de Anu, soberano de Nibiru, y como tal estaba versado en el pasado de su planeta, Nibiru, y de sus habitantes. Científico competente, Enki legó los aspectos más importantes de los avanzados conocimientos de los Anunnaki a sus dos hijos, Marduk y Ningisfida, que, como dioses egipcios, eran conocidos allí como Ra y Tod respectivamente. Pero también jugó un papel fundamental al compartir con la humanidad ciertos aspectos de tan avanzados conocimientos, enseñándoles a individuos seleccionados los secretos de los dioses. En al menos 2 ocasiones, estos iniciados plasmaron por escrito, tal como se les indicó que hicieran, aquellas enseñanzas divinas como legado de la humanidad. Uno de ellos, llamado Adapa, y probablemente hijo de Enki con una hembra humana, es conocido por haber escrito un libro titulado Escritos referentes al tiempo, uno de los libros perdidos más antiguos. El otro, llamado Enmeduranki, fue con toda probabilidad el prototipo del Enoch bíblico, aquel que fue elevado al cielo después de confiar a sus hijos el libro de los secretos divinos, y del cual posiblemente haya sobrevivido una versión en el extrabíblico libro de Enoch. A pesar de ser el primogénito de Anu, Enki no estaba destinado a ser el sucesor de su padre en el trono de Nibiru. Unas complejas normas sucesorias, reflejo de la convulsa historia de los nibiruanos, le daba ese privilegio al hermanastro de Enki, Enlil. En un esfuerzo por resolver este agrio conflicto, Enki y Enlil terminaron en una misión en un planeta extraño, la Tierra, cuyo oro necesitaban para crear un escudo que preservara la cada vez más tenue atmósfera de Nibiru. Fue en este marco, complicado aún más con la presencia en la Tierra de su hermanastra Ninarsag, la oficial médico jefe de los Anunnaki, donde Enki decidió desafiar los planes de Enlil de hacer que la humanidad pereciera en el diluvio. El conflicto siguió adelante entre ambos hermanastros, e incluso entre sus nietos. Y el hecho de que todos ellos, y especialmente los nacidos en la Tierra, se enfrentaran a la pérdida de longevidad que el amplio período orbital de Nibiru les proporcionaba incrementó aún más las angustias personales y agudizó las ambiciones. Y todo esto culminó en el último siglo del tercer milenio Ak, cuando Marduk, primogénito de Enki con su esposa oficial, proclamó que él, y no el primogénito de Enlil, Ninurta, debía heredar la tierra. El amargo conflicto, que supuso el desarrollo de una serie de guerras, llevó al final a la utilización de armas nucleares. Aunque no intencionado, el resultado de todo ello fue el hundimiento de la civilización sumeria. La iniciación de individuos escogidos en los secretos de los dioses marcó los inicios del sacerdocio, los linajes de mediadores entre los dioses y el pueblo, los transmisores de la palabra divina a los mortales terrestres. Los oráculos, interpretaciones de los pronunciamientos divinos, se mezclaron con la observación de los cielos en busca de augurios. Y a medida que la humanidad se vio arrastrada a tomar parte en los conflictos de los dioses, la profecía comenzó a jugar su papel.
De hecho, la palabra para designar a estos portavoces de los dioses que proclamaban lo que iba a pasar, Naví, era el epíteto del hijo primogénito de Marduk, Nabu, que en nombre de su padre, exiliado, intentó convencer a la humanidad de que los signos celestes indicaban la inminente supremacía de Marduk. Este estado de cosas llevó a la necesidad de diferenciar entre suerte y destino. Las promulgaciones de Enlil, y a veces incluso de Anu, que siempre habían sido incuestionables, se veían sujetas ahora al examen de la diferencia entre Nam, el destino, como las órbitas planetarias, cuyo curso está determinado y no se puede cambiar, y Nam.tar, literalmente, el destino que puede ser torcido, roto, cambiado, que era la suerte o el hado. Revisando y rememorando la secuencia de los acontecimientos, y el paralelismo aparente entre lo que había sucedido en Nibiru y lo que había ocurrido en la Tierra, Enki y Enlil comenzaron a ponderar filosóficamente lo que, ciertamente, estaba destinado y no se podía evitar, y el hado que venía como consecuencia de decisiones acertadas o equivocadas y del libre albedrío. Estas no se podían predecir, mientras que las primeras se podían anticipar, especialmente si eran cíclicas, como las órbitas planetarias. Si lo que fue volvería a ser, si lo primero también sería lo último. Las consecuencias climáticas de la desolación nuclear agudizaron el examen de conciencia entre los líderes de los Anunnaki y llevaron a la necesidad de explicar a las devastadas masas humanas por qué había ocurrido aquello. ¿Había sido cosa del destino, o había sido el resultado de un error de los Anunnaki? ¿Había algún responsable, alguien que tuviera que rendir cuentas? En las reuniones de los Anunnaki en las vísperas de la calamidad, fue Enki el único que se opuso a la utilización de las armas prohibidas. De ahí la importancia que tuvo para Enki explicar a los supervivientes qué había sucedido en la saga de los extraterrestres que, a pesar de sus buenas intenciones, habían terminado siendo tan destructores. ¿Y quién, sino Ea-Enki, que había sido el primero en llegar y presenciarlo todo, era el más cualificado para relatar el pasado, con el fin de poder adivinar el futuro? Y la mejor forma de relatarlo todo era en un informe, escrito en primera persona por el mismo Enki. Es cierto que hizo una autobiografía, por lo que se deduce de un largo texto, pues se extiende al menos en 12 tablillas, descubierto en la biblioteca de Nippur, donde se cita a Enki diciendo: «Cuando llegué a la tierra, había mucho inundado. Cuando llegué a sus verdes praderas, montículos y cerros se levantaron a mis órdenes. En un lugar puro construí mi hogar, un nombre adecuado le di». Este largo texto continúa diciendo que Ea-Enki asignó tareas a sus lugartenientes, poniendo en marcha su misión en la Tierra. Otros muchos textos, que relatan diversos aspectos del papel de Enki en los acontecimientos que siguieron, sirven para completar el relato de Enki. Entre ellos hay una cosmogonía, una epopeya de la creación, en cuyo núcleo se halla el propio texto de Enki, que los expertos llaman la Génesis de Eridu. En ellos, se incluyen descripciones detalladas del diseño del Adán, y cuentan cómo otros Anunnaki, varón y hembra, llegaron hasta Enki en su ciudad de Eridu para obtener de él el Me, una especie de disco de datos donde se hallaban codificados todos los aspectos de la civilización. Y también hay textos de la vida privada y de los problemas personales de Enki, como el relato de sus intentos por conseguir tener un hijo con su hermanastra Ninarsag, sus promiscuas relaciones tanto con diosas como con las hijas del hombre y las imprevistas consecuencias que se derivaron de todo ello. El texto del Atrasis arroja luz sobre los esfuerzos de Anu por prevenir un estallido de las rivalidades en Enlil al dividir los dominios de la tierra entre ellos. Y los textos que registran los acontecimientos que precedieron al diluvio reflejan casi palabra por palabra los debates del Consejo de los Dioses sobre la suerte de la humanidad y el subterfugio de Enki conocido como el relato de Noé y el Arca, relato conocido solo por la Biblia, hasta que se encontró una de sus versiones originales mesopotámicas en las tablillas de la epopeya de Gilgamesh. Las tablillas de arcilla sumerías y acadías, las bibliotecas de los templos babilónicos y asirios, los mitos egipcios, hititas y cananeos, y las narraciones bíblicas forman el cuerpo principal de memorias escritas de los asuntos de dioses y hombres.
Y por primera vez en la historia, este material disperso y fragmentado ha sido reunido y utilizado, de la mano de Zecharia Sitchin, para recrear el relato presencial de Enki, los recuerdos autobiográficos y las penetrantes profecías de un dios extraterrestre. Presentado como un texto que hubiera dictado Enki a un escriba escogido, un libro testimonial para ser desvelado en el momento apropiado, trae a la mente las instrucciones de Yahvé al profeta Isaías, siglo 7 a.C. Ahora ven, escríbelo en una tablilla sellada, grábalo como un libro, para que sea un testimonio hasta el último día, un testimonio para siempre. Isaías 30,8. Al tratar del pasado, el mismo Enki percibió el futuro. La idea de que los Anunnaki, ejercitando el libre albedrío, eran señores de su suerte, así como de la suerte de la humanidad, desembocó, en última instancia, en la constatación de que se trataba de un destino que, después de todo lo dicho y hecho, determinaba el curso de los acontecimientos. Y, por tanto, como reconocieron los profetas hebreos, lo primero será lo último. El registro de los acontecimientos dictado por Enki se convierte, así pues, en el fundamento de la profecía, y el pasado se convierte en futuro. Atestación. Palabras de Enduxar, escriba maestro, hijo de la ciudad de Eridu, sirviente del señor Enki, el gran dios. En el 7º año después de la gran calamidad, en el 2º mes, en el 17º día, fui citado por mi maestro el señor Enki, el gran Dios, benévolo creador de la humanidad, omnipotente y misericordioso. Yo estaba entre los supervivientes de Eridu que habían escapado a la árida estepa cuando el viento maligno se estaba acercando a la ciudad. Y vagué por el desierto, buscando ramas secas para hacer fuego. Y miré hacia arriba y he aquí que un torbellino llegó desde el sur. Tenía un resplandor rojizo, y no hacía sonido alguno. Y cuando tocó el suelo, salieron de su vientre 4 largos pies y el resplandor desapareció. Y me arrojé al suelo y me postré, pues sabía que era una visión divina. Y cuando levanté mis ojos, había 2 emisarios divinos cerca de mí, y tenían rostros de hombres, y sus vestidos brillaban como metal bruñido. Y me llamaron por mi nombre y me hablaron, diciendo: has sido citado por el gran Dios, el señor Enki. No temas, pues has sido bendecido. Y estamos aquí para llevarte a lo alto, y llevarte hasta su retiro en la tierra de Maugan, en la isla en medio del río de Maugan, donde están las compuertas. Y mientras hablaban, el torbellino se elevó como un carro de fuego y se fue. Y me tomaron de las manos, cada uno de ellos de una mano. Y me elevaron y me llevaron velozmente entre la tierra y los cielos, igual que se remonta el águila. Y pude ver la tierra y las aguas, y las llanuras y las montañas. Y me dejaron en la isla, ante la puerta de la morada del gran Dios. Y en el momento en que me soltaron de las manos, un resplandor como nunca había visto me envolvió y me abrumó, y caí al suelo como si hubiera quedado vacío del espíritu de vida. Mis sentidos vitales volvieron a mí, como si despertara del más profundo de los sueños, por el sonido de mi nombre al llamarme. Estaba en una especie de recinto. Estaba oscuro, pero también había un aura. Entonces, la más profunda de las voces pronunció mi nombre otra vez, y, aunque pude escucharla, no hubiera sabido decir de dónde venía la voz, ni pude ver quién era el que hablaba. Y dije: aquí estoy. Entonces, la voz me dijo: Enduxar, descendiente de Adapa, te he escogido para que seas mi escriba, para que pongas por escrito mis palabras en las tablillas. Y de pronto apareció un resplandor en una parte del recinto. Y vi un lugar dispuesto como el lugar de trabajo de un escriba, una mesa de escriba y un taburete de escriba, y había piedras finamente labradas sobre la mesa. Pero no vi tablillas de arcilla ni recipientes de arcilla húmeda. Y sobre la mesa solo había un estilo, y éste relucía en el resplandor como no lo hubiera podido hacer ningún estilo de caña. Y la voz volvió a hablar, diciendo: Enduxar, hijo de la ciudad de Eridu, mi fiel sirviente. Soy tu señor Enki. Te he convocado para que escribas mis palabras, pues estoy muy turbado por la gran calamidad que ha caído sobre la humanidad. Es mi deseo registrar el verdadero curso de los acontecimientos, para que tanto dioses como hombres sepan que mis manos están limpias.
Desde el gran diluvio, no había caído una calamidad tal sobre la tierra, los dioses y los terrestres. Pero el gran diluvio estaba destinado a suceder, no así la gran calamidad. Esta, hace 7 años, no tenía que haber ocurrido. Se podía haber evitado, y yo, Enki, hice todo lo que pude por impedirla. Pero, ¡ay! Fracasé. Y fue hado o fue destino. El futuro juzgará, pues al final de los días un día del juicio habrá. En ese día, la tierra temblará y los ríos cambiarán su curso, y habrá oscuridad al mediodía y un fuego en los cielos por la noche, será el día del regreso del Dios celestial. Y habrá quien sobreviva y quien perezca, quien sea recompensado y quien sea castigado, dioses y hombres por igual, en ese día se descubrirá. Pues lo que venga a suceder, por lo que ha sucedido será determinado. Y lo que estaba destinado, en un ciclo será repetido, y lo que fue fruto del hado y ocurrió solo por la voluntad del corazón, para bien o para mal vendrá a ser juzgado. La voz cayó en el silencio. Después, el gran señor habló de nuevo, diciendo: es por esta razón que contaré el relato veraz de los principios y de los tiempos previos y de los tiempos de antaño. Pues, en el pasado, el futuro se halla oculto. Durante 40 días y 40 noches, yo hablaré y tú escribirás. 40 será la cuenta de los días y las noches de tu trabajo aquí, pues 40 es mi número sagrado entre los dioses. Durante 40 días y 40 noches, no comerás ni beberás. Solo esta onza de pan y agua tomarás, y te mantendrá durante todo tu trabajo. Y la voz se detuvo, y de pronto apareció un resplandor en otra parte del recinto. Y vi una mesa y, sobre ella, un plato y una copa. Y me levanté para ir allí, y había pan en el plato y agua en la copa. Y la voz del gran señor Enki habló de nuevo, diciendo: Enduxar, come el pan y bebe el agua, y te mantendrás durante 40 días y 40 noches. E hice como me indicó. Y después, la voz me indicó que me sentara ante la mesa de escriba, y el resplandor se intensificó allí. No pude ver ninguna puerta ni abertura donde me encontraba, sin embargo el resplandor era tan fuerte como el del sol del mediodía. Y la voz dijo: Enduxar el escriba, ¿qué ves? Y miré y vi el resplandor que iluminaba la mesa, las piedras y el estilo, y dije: veo unas tablillas de piedra, y su tono es de un azul tan puro como el cielo. Y veo un estilo como nunca antes había visto, su cuerpo no parece de caña, y su punta tiene la forma de una garra de águila. Y la voz dijo: son estas las tablillas sobre las cuales inscribirás mis palabras. Por expreso deseo mío, se han tallado del más fino lapislázuli, cada una de ellas con 2 caras lisas. Y el estilo que ves es la obra de un dios, el cuerpo está hecho de electro y la punta de cristal divino. Se adaptará firmemente a tu mano, y te será tan fácil grabar con él como marcar sobre arcilla húmeda. En 2 columnas inscribirás la cara frontal, en 2 columnas inscribirás el dorso de cada tablilla de piedra. No te desvíes de mis palabras y mis declaraciones. Y hubo una pausa, y yo toqué una de las piedras, y sentí su superficie como una piel lisa, suave al tacto. Y tomé el estilo sagrado, y lo sentí como una pluma en mi mano. Y, después, el gran dios Enki comenzó a hablar, y yo empecé a escribir sus palabras, exactamente como las decía. A veces, su voz era fuerte, a veces, casi un susurro. A veces, había gozo o orgullo en su voz, a veces, dolor o angustia. Y cuando una tablilla quedaba inscrita en todas sus caras, tomaba otra para continuar. Y cuando fueron dichas las últimas palabras, el gran dios se detuvo, y pude escuchar un gran suspiro. Y dijo: Enduxar, mi sirviente, durante 40 días y 40 noches has anotado fielmente mis palabras. Tu trabajo aquí ha terminado. Ahora, toma otra tablilla, y en ella escribirás tu propia atestación. Y al final de ella, como testigo, márcala con tu sello. Y toma la tablilla y ponla junto con las otras en el cofre divino. Pues, en el momento designado, los escogidos vendrán hasta aquí y encontrarán el cofre y las tablillas, y sabrán todo lo que yo te he dictado a ti. Y que el relato veraz de los principios, los tiempos previos, los tiempos de antaño y la gran calamidad será conocido en lo sucesivo como las palabras del señor Enki.
y habrá un libro de testimonios del pasado, y un libro de dicciones del futuro, pues el futuro en el pasado se halla, y lo primero también será lo último. Y hubo una pausa, y tomé las tablillas y las puse una a una en el orden correcto dentro del cofre. Y el cofre estaba hecho de madera de acacia con incrustaciones de oro en el exterior. Y la voz de mi señor dijo: ahora, cierra la tapa del cofre y fija el cierre. E hice como se me indicó. Y hubo otra pausa, y mi señor Enki dijo: y en cuanto a ti, Enduxar, con un gran Dios has hablado y, aunque no me has visto, en mi presencia has estado. Por tanto, estás bendecido, y serás mi portavoz ante el pueblo. Los amonestarás para que sean justos, pues en ello estriba una buena y larga vida. Y los confortarás, pues en el plazo de 70 años se reconstruirán las ciudades y las cosechas volverán a crecer. Habrá paz, pero también habrá guerras. Nuevas naciones se harán poderosas, reinos se elevarán y caerán. Los dioses de antaño se apartarán, y nuevos dioses decretarán los hados. Pero al final de los días prevalecerá el destino, y ese futuro se predice en mis palabras acerca del pasado. De todo ello, Enduxar, a la gente le hablarás. Y hubo una pausa y un silencio. Y yo, Enduxar, me postré en el suelo y dije: pero, ¿cómo sabré qué decir? Y la voz del señor Enki dijo: habrá señales en los cielos, y las palabras que tengas que pronunciar vendrán a ti en sueños y en visiones. Y, después de ti, habrá otros profetas escogidos. Y al final, habrá una nueva tierra y un nuevo cielo, y ya no habrá más necesidad de profetas. Y, entonces, se hizo el silencio, y las auras se extinguieron, y el espíritu me dejó. Y cuando recobré los sentidos, estaba en los campos de los alrededores de Eridu. Sello de Enduxar, escriba maestro. Sinopsis de la primera tablilla. Lamentación sobre la desolación de Sumer. Cómo huyeron los dioses de sus ciudades a medida que se extendía la nube nuclear. Las discusiones en el Consejo de los Dioses. La fatídica decisión de liberar las armas de terror. El origen de los dioses y las armas terribles en Nibiru. Las guerras norte-sur de Nibiru. Unificación y normas dinásticas. Ubicación de Nibiru en el sistema solar. La evanescente atmósfera provoca cambios climáticos. Los esfuerzos por obtener oro para evitar el debilitamiento de la atmósfera. Alalu, un usurpador, utiliza armas nucleares para agitar los gases volcánicos. Anu, heredero dinástico, depone a Alalu. Alalu roba una nave espacial y escapa de Nibiru. Representaciones de Nibiru como planeta radiante. La primera tablilla. Palabras del señor Enki, primogénito de Anu, que reina en Nibiru. Con pesar en el espíritu, profiero los lamentos. Lamentos amargos que llenan mi corazón. Cuán desolada está la tierra, sus gentes entregadas al viento maligno, sus establos abandonados, sus rediles vacíos. Cuán desoladas están las ciudades, sus gentes amontonadas como cadáveres yertos, afligidas por el viento maligno. Cuán desolados están los campos, marchita la vegetación, alcanzada por el viento maligno. Cuán desolados están los ríos, ya nada vive en ellos, aguas puras y centelleantes convertidas en veneno. De sus gentes de negra cabeza, Sumer está vacía, se ha ido toda vida. De sus vacas y sus ovejas, Sumer está vacía, callado quedó el murmullo de la leche batida. En sus gloriosas ciudades, solo ulula el viento. La muerte es el único olor. Los templos, cuyas cúspides alcanzaban el cielo, por sus dioses han sido abandonados. No hay dominio de señorío ni de realeza. Cetro y tiara han desaparecido. En las riberas de los dos grandes ríos, en otro tiempo exuberantes y llenos de vida, solo crecen las malas hierbas. Nadie recorre sus calzadas, nadie busca los caminos. La floreciente Sumer es como un desierto abandonado. Cuán desolada está la tierra, hogar de dioses y hombres. En esa tierra cayó la calamidad, una calamidad desconocida para el hombre. Una calamidad que la humanidad nunca antes había visto, una calamidad que no se puede detener. En todas las tierras, desde el oeste hasta el este, se posó una mano de quebranto y de terror. Los dioses, en sus ciudades, estaban tan indefensos como los hombres. Un viento maligno, una tormenta nacida en una distante llanura, una gran calamidad forjada en su sendero. Un viento portador de muerte nacido en el oeste se encaminó hacia el este, establecido su curso por el lado
Una devoradora tormenta como el diluvio, de viento y no de agua destructora, de aire envenenado, no de olas, abrumadora. Por el hado, que no por el destino, se engendró. Los grandes dioses, en su consejo, la gran calamidad han provocado. Enlil y Ninarsag lo permitieron. Solo yo estuve suplicando para que se contuvieran. Día y noche, por aceptar lo que los cielos decretan, argumenté, pero en vano. Ninurta, el hijo guerrero de Enlil, y Nergal, mi propio hijo, liberaron las venenosas armas en la gran llanura. No sabíamos que un viento maligno seguiría al resplandor. Lloran ellos ahora en su angustia. ¿Quién podía predecir que la tormenta portadora de muerte, nacida en el oeste, tomaría su curso hacia el este? Se lamentan los dioses ahora. En sus ciudades sagradas, permanecieron los dioses, sin creer que el viento maligno tomaría su ruta hacia Sumer. Uno tras otro, los dioses huyeron de sus ciudades, sus templos abandonaron al viento. En mi ciudad, Eridu, no pude hacer nada por detener a la nube venenosa. Huid a campo abierto. Di instrucciones a la gente. Con Ninki, mi esposa, la ciudad abandoné. En su ciudad, Nippur, lugar del enlace cielo-tierra, Enlil no pudo hacer nada por detenerla. El viento maligno se abalanzó sobre Nippur. En su nave celestial, Enlil y su esposa partieron apresuradamente. En Ur, la ciudad de la realeza de Sumer, Nanara su padre Enlil imploró ayuda. En el lugar del templo que al cielo en 7 escalones se eleva, Nanar se negó a considerar la mano del hado. Padre mío, tú que me engendraste, gran Dios que ahora ha concedido la realeza, no dejes entrar al viento maligno. Apeló Nanar. Gran Dios que decretas los hados, deja que Ur y sus gentes se libren, tus alabanzas proseguirán. Apeló Nanar. Enlil respondió a su hijo Nanar. Noble hijo, a tu admirable ciudad concedí la realeza, pero no se le concedió reinado eterno. Toma a tu esposa Ningal y huye de la ciudad. Ni siquiera yo, que decreto los hados, puedo impedir su destino. Así habló Enlil, mi hermano. Ay, que no era destino. Desde el diluvio, no había caído una calamidad más grande sobre dioses y terrestres. Ay, que no era destino. El gran diluvio estaba destinado a suceder, pero no la gran calamidad de la tormenta portadora de muerte. Por romper una promesa, por una decisión del consejo fue provocada. Por las armas de terror fue creada. Por una decisión, que no por destino, se liberaron las armas venenosas. Por deliberación se echaron las suertes. Contra Marduk, mi primogénito, dirigieron la destrucción los 2 hijos. Había venganza en sus corazones. No ha de tomar Marduk el poder. Gritó el primogénito de Enlil. Con las armas me opondré a él, dijo Ninurta. De entre el pueblo ha levantado un ejército, para declarar a Babil y ombligo de la tierra. Así gritó Nergal, hermano de Marduk. En el consejo de los grandes dioses, palabras malévolas se difundieron. Día y noche levanté mi voz opositora. La paz aconsejé, deplorando las prisas. Por segunda vez, el pueblo había elevado su imagen celeste. ¿Por qué oponerse a que continúe? Pregunté implorando. ¿Se han comprobado todos los instrumentos? ¿No había llegado la era de Marduk en los cielos? Inquirí una vez más. Ningisfida, mi hijo, otros signos del cielo citó. Su corazón, yo lo sabía, no podía perdonar la injusticia de Marduk contra él. Nanar, a Enlil en la tierra nacido, también fue implacable. Marduk, de mi templo en la ciudad del norte, su propia morada ha hecho. Así dijo. Iskur, el hijo más joven de Enlil, exigió un castigo. En mis tierras, ha hecho prostituirse al pueblo ante él. Dijo. Utu, hijo de Nanar, contra el hijo de Marduk, Nadu, dirigió su ira. Intentó tomar el lugar de los carros celestiales. Inanna, gemela de Utu, estaba fuera de sí. Seguía exigiendo el castigo de Marduk por el asesinato de su amado Dumuzi. Ninarsag, madre de dioses y hombres, desvió la mirada. ¿Por qué no está Marduk aquí? Dijo simplemente. Gibil, mi propio hijo, replicó pesimista. Marduk ha desestimado todos los ruegos. Por las señales del cielo reclama su supremacía. Solo por las armas será detenido Marduk. Gritó Ninurta, primogénito de Enlil.
Utu estaba preocupado por la protección del lugar de los carros celestiales. No debe caer en manos de Marduk. Así dijo. Nergal, señor de los dominios inferiores, exigía ferozmente que se utilicen las antiguas armas de terror para arrasar. A mi propio hijo miré sin podérmelo creer. Para hermano contra hermano las armas de terror se abjuraron. En lugar de común acuerdo, hubo silencio. En el silencio, Enlil abrió la boca. Debe haber un castigo. Como pájaros sin alas quedarán los malhechores. Marduk y Nabu, de nuestro patrimonio nos están privando. Hay que privarles del lugar de los carros celestiales. Que se calcine el lugar hasta el olvido. Gritó Ninurta. Dejadme ser el que calcina. Excitado, Nergal se puso en pie y gritó. Que las ciudades de los malhechores también sean destruidas, dejadme arrasar las ciudades pecadoras, dejad que a partir de hoy mi nombre sea el aniquilador. Los terrestres, por nosotros creados, no deben ser dañados. Los justos con los pecadores no deben perecer, dije enérgicamente. Ninarsag, la compañera que me ayudó a crearlos, estaba de acuerdo. La cuestión solamente se ha de resolver entre los dioses, el pueblo no debe ser dañado. Anu, desde la morada celestial, estaba prestando atención a las discusiones. Anu, que determina los hados, su voz hizo escuchar desde su morada celestial. Que las armas de terror sean por esta vez usadas, que el lugar de las naves propulsadas sea arrasado, que al pueblo se le perdone. Que Ninurta sea el calcinador, que Nergal sea el aniquilador. Y así Enlil la decisión anunció. A ellos, un secreto de los dioses revelaré. El lugar oculto de las armas de terror a ellos les desvelaré. Los dos hijos, uno mío, uno suyo, en su cámara interior Enlil convocó. El libro perdido de Enki. Memorias y profecías de un dios extraterrestre. Escrito por Zecharia Sitchin. Introducción. Hace unos 445.000 años, astronautas de otro planeta llegaron a la Tierra en busca de oro. Tras amerizar en uno de los mares de la Tierra, desembarcaron y fundaron Eridu, hogar en la lejanía. Con el tiempo, el asentamiento inicial se extendió hasta convertirse en la flamante Misión Tierra, con un centro de control de misiones, un espacio-puerto, operaciones mineras e, incluso, una estación de paso en Marte. Escasos de mano de obra, los astronautas utilizaron la ingeniería genética para darle forma a los trabajadores primitivos, el Homo sapiens. Más tarde, el diluvio barrió la Tierra en una inmensa catástrofe que hizo necesario un nuevo comienzo. Los astronautas se convirtieron en dioses y le concedieron la civilización a la humanidad, transmitiéndosela a través del culto. Después, hace unos 4.000 años, todo lo conseguido se desmoronó en una catástrofe nuclear provocada por los visitantes en el transcurso de sus propias rivalidades y guerras. Todo lo ocurrido en la Tierra, y especialmente los acontecimientos acaecidos desde el inicio de la historia del ser humano, lo ha recogido Zecharia Sitchin en su serie de Crónicas de la Tierra, a partir de la Biblia, de tablillas de arcilla, de mito el mismo Moisés, por ambos lados, mientras permaneció en el monte durante 40 días y 40 noches, tomando al dictado las palabras del Señor. Si no hubiera sido por un relato escrito en un papiro de la época del faraón egipcio Khufu, Keops, concerniente al libro de los secretos de Thoth, no se habría llegado a conocer la existencia de ese libro. Si no hubiera sido por las narraciones bíblicas del Éxodo y el Deuteronomio, nunca habríamos sabido nada de las tablas divinas ni de su contenido.
Todo esto se habría convertido en parte de la enigmática colección de los libros perdidos cuya existencia nunca habría salido a la luz. Y no resulta tan doloroso el hecho de que, en algunos casos, sepamos que hayan existido determinados textos, como que su contenido permanezca en la oscuridad. Este es el caso del libro de las guerras de Yahvé y del libro de Jaser, el libro del justo, que se mencionan específicamente en la Biblia. En al menos dos casos, se puede inferir la existencia de libros antiguos, textos primitivos conocidos por el narrador bíblico. El capítulo 5 del Génesis comienza con la afirmación: este es el libro del Toledot de Adán, traduciéndose normalmente el término Toledot como generaciones, pero su significado más preciso es registro histórico o genealógico. De hecho, a lo largo de milenios, han sobrevivido versiones parciales de un libro que se conoció como el libro de Adán y Eva en armenio, eslavo, siríaco y etíope. Y el libro de Enoc, uno de los llamados libros apócrifos que no se incluyeron en la Biblia canónica, contiene fragmentos que, según los expertos, pertenecieron a un libro mucho más antiguo, el libro de Noé. Un ejemplo que se menciona con frecuencia sobre el gran número de libros perdidos de la antigüedad y de descubrimientos arqueológicos. Pero, ¿qué ocurrió antes de los acontecimientos en la Tierra? ¿Qué ocurrió en el propio planeta de los astronautas, Nibiru, que les llevó a los viajes espaciales, a su necesidad de oro y a la creación del hombre? ¿Qué emociones, rivalidades, creencias, morales, o ausencia de estas, motivaron a los principales protagonistas en las sagas celestes y espaciales? ¿Cuáles fueron las relaciones que llevaron a una escalada de la tensión en Nibiru y en la Tierra? ¿Qué tensiones surgieron entre viejos y jóvenes, entre los que habían llegado de Nibiru y los nacidos en la Tierra? ¿Y hasta qué punto lo sucedido vino determinado por el destino, un destino cuyo registro de acontecimientos del pasado guarde la clave del futuro? ¿No sería prometedor que uno de los principales protagonistas, un testigo presencial que podía distinguir entre suerte o hado y destino, registrara para la posteridad el cómo, el dónde, el cuándo y el porqué de todo, los principios y los finales? Pues eso es, precisamente, lo que algunos de ellos hicieron. Y entre los principales de estos estuvo el líder que comandó el primer grupo de astronautas. Tanto expertos como teólogos reconocen en la actualidad que los relatos bíblicos de la creación, de Adán y Eva, del jardín del Edén, del diluvio o de la Torre de Babel se basaron en textos escritos milenios antes en Mesopotamia, en especial escritos por los sumerios. Y estos, a su vez, afirmaban con toda claridad que obtuvieron sus conocimientos acerca de lo acontecido en el pasado, muchos de ellos de una época anterior al comienzo de las civilizaciones, incluso anterior al nacimiento de la humanidad, de los escritos de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, los divididos, es el de la famosa Biblioteca de Alejandría, en Egipto. Fundada por el general Ptolomeo tras la muerte de Alejandro en el 323 AC, se dice que contenía más de 500.000 de volúmenes, de libros inscritos en diversos materiales, arcilla, piedra, papiro, pergamino. Aquella gran biblioteca, donde los eruditos se reunían para estudiar el conocimiento acumulado, se quemó y fue destruida en las guerras que se desarrollaron entre el 48 a.C. y la conquista árabe, en el 642 después de Cristo. Lo que ha quedado de sus tesoros es una traducción al griego de los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, y fragmentos que se conservaron en los escritos de algunos de los eruditos residentes de la biblioteca. Y es así como sabemos que el segundo rey Ptolomeo comisionó, hacia el 270 AC, a un sacerdote egipcio al que los griegos llamaron Manetón para que recopilara la historia y la prehistoria de Egipto. Al principio, escribió Manetón, solo los dioses remaron allí. Luego, los semidioses y, finalmente, hacia el 3100 AC, comenzaron las dinastías faraónicas. Escribió que los reinados divinos comenzaron 10.000 años antes del diluvio y que se prolongaron durante miles de años, presenciándose en el último período batallas y guerras entre los dioses. En los dominios asiáticos de Alejandro, donde el cetro cayó en manos del general Seleucos y de sus sucesores, también tuvo lugar un empeño similar por proporcionar a los sabios griegos un registro de los acontecimientos del pasado.
un sacerdote del dios babilónico Marduk, Beroso, con acceso a las bibliotecas de tablillas de arcilla, cuyo centro era la biblioteca del templo de Harán, a dioses de la antigüedad. Como resultado de un siglo y medio de descubrimientos arqueológicos en las ruinas de las civilizaciones de la antigüedad, especialmente en Oriente Próximo, se han descubierto un gran número de estos primitivos textos. Los hallazgos han revelado un gran número de textos desaparecidos, los llamados libros perdidos, que, o bien se mencionaban en los textos descubiertos, o se inferían a partir de ellos, no era conocida su existencia debido que habían sido catalogados en las bibliotecas reales o de los templos. En ocasiones, los secretos de los dioses se revelaron en parte en relatos épicos, como en la epopeya de Gilgamesh, que desvelan el debate que tuvo lugar entre los dioses y que llevó a la decisión de que la humanidad pereciera en el diluvio, o en un texto titulado Atrahasis, que recuerda el motín de los Anunnaki que trabajaban en las minas de oro y que llevó a la creación de los trabajadores primitivos, los terrestres. De cuando en cuando, los mismos líderes de los astronautas fueron los que crearon las composiciones, a veces, dictando el texto a un escriba, como en el titulado La epopeya de Erra, en el cual uno de los dos dioses que desencadenaron la catástrofe nuclear intentó inculpar a su adversario. A veces, haciendo de escriba el mismo dios, como ocurre con el libro de los secretos de Thoth, el dios egipcio del conocimiento, que el mismo dios había ocultado en una cámara subterránea. Según la Biblia, cuando el Señor Dios Yahvé le dio los mandamientos a su pueblo elegido, los inscribió en un principio por su propia mano en 2 tablas de piedra que le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Pero, después de que Moisés arrojara y rompiera estas tablas como respuesta al incidente del becerro de oro, las nuevas tablas las inscribió